Muy bien, mis hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga donde quiera que usted se encuentre. Si está en casa y está usted viendo esta transmisión en este momento, pues reciba un saludo de parte de la Iglesia Bautista Maranata. Y antes del mensaje que tenemos en esta tarde, vamos a tener un canto. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Una vez más vamos a decir: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Se pone contento por estar aquí? Póngase en pie y vamos a cantarle fuerte a nuestro Dios con este precioso salmo, a decir fuerte en nuestro corazón: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Dígale fuerte: ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. yo me alegré fuerte. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, Ahí estaré, ahí estaré, a la casa de Jehová iremos. ahí estaré, ahí estaré, A la casa de Jehová iremos. Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en Romanos 6, del versículo 1 al 7. La palabra de Dios dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cantemos, hermanos, el himno 474. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado.
bien, mis hermanos, hoy vamos a ver un tema muy importante. Se llama participando en el Evangelio a través del bautismo. Allá en Romanos capítulo 6, ahí los que tienen en su Biblia, si me está viendo en casita, póngalo por favor, Romanos capítulo 6, vamos a leer del 1 al 5 y nos vamos a unir todos en el versículo 6. Dice así, mientras usted lee la pantalla, yo leo mi Biblia. Dice así, el versículo 2. 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, asimismo también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, todos juntos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hoy es un día que el Señor resucitó. Y sabemos que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido, dice, bautizados en su muerte. Por eso cuando bautizamos a alguien le decimos, sepultados con Cristo y resucitados para andar en vida nueva. Y esa vida nueva, mis queridos hermanos, es para que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:3, donde iniciamos, dice así. Vamos a repetirlo nuevamente para que los que no lo sepan, ahora lo puedan saber. Dice, o no sabéis, dice, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en quién? En su muerte. Sabemos que ya el que se muere ya no puede hacer nada. Así que si hemos sido juntamente, dice, bautizados con Cristo, por medio del bautismo, hemos sido bautizados, dice, en su muerte. Qué hermoso es cuando una persona llega al bautismo, ¿sabe? Anhela, dice la Biblia, allá en Primera de Pedro, dice, para aspirar a una limpia conciencia delante de Dios. Ahí es un día muy importante, que el Señor resucitó. Y dice la Biblia, si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Ahora, hoy quiero hablarles de la resurrección, ¿sí? del creyente. Ahora, el bautismo es el único símbolo bíblico de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Romanos 6, 3 al 4, lo que leímos. Ignoráis que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, dice, fuimos bautizados en su muerte. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte. Para que ya no vivamos, dice, más al pecado, sino para que andemos en una vida de novedad, en una vida nueva en el Señor. Así que Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza, dice, de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si fuimos, dice, plantados, si fuimos, está diciendo, sepultados. Cuando una plantita se siembra con otra, vienen juntos. Entonces dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de ¿qué? De su muerte. El bautismo, hermanos, es cuando nosotros bajamos a las aguas. Es una semejanza, es un símbolo también de la muerte, de la sepultura, y cuando salimos del agua, dice, de la resurrección, para andar en una vida nueva, en una vida transformada por medio de la palabra de nuestro Dios. Así que hoy vamos a hablar de la resurrección del creyente. Vamos a hablar de la resurrección presente y la futura. La presente es cuando nosotros fuimos bautizados y resucitamos, dice, para andar en vida nueva, en el tiempo presente. En el tiempo futuro, cuando sea la resurrección, también dice la palabra de Dios, que los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y nosotros que hemos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor y estar con Él en las nubes. Qué hermosa promesa para aquellos que nos hemos obedecido al Evangelio de Dios a través del bautismo. Así que
Hoy vamos a hablar de la resurrección presente y futura. Así que dijimos que son 3 pasos que el Señor pasó. Murió, fue sepultado y resucitó. El creyente, si usted ve en la parte de aquí abajo, el creyente, en el bautismo dice muerte, sepultura y resurrección, para andar en vida nueva. No sé en qué vida anda usted en este tiempo presente, si anda en la vida vieja o en la vida nueva. Cuando cantamos el himno, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. Y esa vida vieja es la que en este momento, es la que ya quedó sepultada, y la nueva vida, el nuevo hombre en Cristo resucitado. Así que para andar en vida nueva. Romanos 6:4 dice aquí claramente, a fin, dice, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así dice también nosotros, diga, nosotros andemos en vida nueva. Y sabe, esa vida nueva se debe manifestar como un testimonio que usted ha sido, número 1, salvo, bautizado y resucitado para andar en una vida. Y la Biblia dice en 2 de Juan 2:6, dice, el que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Así que tenemos que aprender a entender este propósito. Dice, el que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Si usted está en Cristo, de sus pasos debe de andar como Cristo estuvo aquí en la tierra. Romanos 6:6 nos dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora sí, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin, dice, que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado, dice, juntamente con Cristo. Y mis amados hermanos, esta es la resurrección presente para el cristiano, para andar como Él que anduvo. No para andar como usted quiera, ni como yo quiera, sino para andar como el Señor le agrada. El Señor Jesús dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y saben que cuando hacemos la voluntad de Dios es cuando el Señor se agrada de sus hijos. Es cuando damos testimonio a nuestro Padre que está en los cielos. Así que ese viejo hombre ya quedó crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo, dice, del pecado sea totalmente destruido, a fin que no sirvamos, dice, más al pecado. En Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Fíjese bien que dice, en el cual fuisteis también resucitados, ¿con quién? Con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultado, dice, en Él, en el bautismo, el cual fuisteis también, dice, resucitados. Y esa resurrección del creyente se debe de manifestar. Cuando el Señor resucitó, dice, tenía un cuerpo transformado, tal y que aquellas mujeres no le conocieron. ¿Sí? Pensaron que era el hortelano. Que usted y cada uno de nosotros como hijos de Dios, aquellos que nos puedan ver y que nos hayan conocido un día, puedan decir, parece que fuera aquel que conocimos. ¿Se acuerdan de ustedes del Garadeno? Aquel que estaba en los sepulcros, que tenía fuerza y rompía las cadenas. El endemoniado, dice, de Gadara. Cuando el Señor Jesús echó fuera esa legión de demonios que tenía. Recuerdan ustedes que cuando estaba en su sano juicio, bien vestido, decía, me parece que es aquel. Él dijo, sí, yo soy. ¿Se dan cuenta cómo el Señor transforma a más vil
pecador. Así que, sepultados en Él, el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a nosotros nos levantó el Señor de esa, ahora sí, de esa vida que un día llevábamos y ahora nos ha transformado por medio de su palabra. Así que Colosenses 2:12 dice en esta versión, lean conmigo por favor ahí en la pantalla ustedes y yo leo aquí en la Biblia. Pues ustedes, dice, fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes, dice, o sea, nosotros, usted y yo, dice, fuimos sepultados con Cristo cuando nos bautizamos. Y también con Él fuimos resucitados para vivir en una vida nueva. Así que Romanos 6:5, vamos a repetir esa parte bien importante. Dice, porque si fuimos, dice, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así que si fuiste plantado juntamente con Cristo, también lo vas a hacer en la resurrección para andar en una vida nueva, en una vida que glorifique el nombre de nuestro Dios. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes. Pablo decía que nuestra patria no es aquí en la tierra, sino nuestra patria celestial. ¿Se dan cuenta? Y juntamente con el Señor nos resucitó y asimismo dice, nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Por eso Jesús decía, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, también ustedes estén juntamente conmigo. Él está a la diestra del Padre. Él está en los cielos y un día estaremos también con Él. Así que, hermanos, 1 Corintios 15:14 dice, si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vana, dice, o sea, no sirvió de nada, dice el apóstol Pablo. Vana es nuestra fe, vana es lo que predicamos. Pero si Cristo resucitó, vale la pena. Saben, el apóstol Pablo decía, por amor a mi Señor lo he perdido todo. ¿Se imaginan ustedes? Todo. No dijo algunas cosas, todo. Y saben, lo más importante es, Él se esforzaba, dice, con aquellos que le conocían, que en otro tiempo perseguía a los del nuevo camino. Y dice, glorificaban a Dios en su vida. Que en la vida de cada uno de nosotros pueda ser glorificado el nombre de Dios al saber que somos una nueva criatura, una nueva persona. Primera Tesalonicenses 4:14 dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Acaso no creemos eso, hermanos, que Jesús murió y resucitó? ¿Verdad que sí? Lo creemos porque lo dicen las Escrituras. Más adelante lo vamos a corroborar. Así que 1 Corintios 15, 17 al 19 dice, y si Cristo, escúchenlo bien, y si Cristo no ha resucitado, la fe, dice, de ustedes, dice en esta versión, es ilusoria y todavía están, dice, en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. O sea, ya no hay esa esperanza. Pero más adelante vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, donde nos dice leemos cuando se muere un cristiano, ¿sí? Vamos a leer esas palabras que dijo el apóstol Pablo, ¿sí? Que
no seamos como los que no tienen esperanza, sino de los que tienen esa esperanza. Así que si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. No solo participamos en esta resurrección presente, sino también lo vamos a hacer en la resurrección futura. Dice que con voz de mando y con trompeta de Dios, dice, se tocará esa trompeta y los muertos, dice, en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, dice, lo que hemos quedado, lo que le decía anteriormente. Así que vamos a leer ese versículo tan hermoso que nos da esa esperanza, no solo de que hemos resucitado para andar en una vida nueva, sino también un día estaremos allá con el Señor. Cuando tomamos la cena del Señor, dice, ya no la tomarán más aquí conmigo, sino cuando estemos en el reino. Ya no lo vamos a hacer aquí, ahorita lo hacemos, ¿sí? Como un símbolo de que esperamos la venida del Señor. Pero Él dijo, ya no la tomaremos más aquí, sino allá en el reino. Qué hermoso es. Primera Tesalonicenses 4:13 al 14, lo que yo les decía, vamos a leerlo. Dice, tampoco, dice, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Repitamos esa parte nada más, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Qué hermosa promesa, no solo en esta vida presente, sino también en la vida futura que tenemos con nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, digan conmigo ahí en casita, descenderá del cielo y los muertos, dice, en Cristo resucitarán primero. La segunda resurrección futura. Si usted ha creído en el Señor, ha resucitado para andar en una vida nueva. Y número 2, en el futuro, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si es que no viene el Señor antes por nosotros, dice, ya no vamos a morir, sino vamos a estar, dice, ahora sí, como aquellos que durmieron resucitarán primero. Nosotros, dice, lo que hemos quedado, seremos, dice, arrebatados juntamente con el Señor. Amén. Así que esa es la promesa de nuestro Dios. 1 Corintios 15:13 al 4 nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted tiene alguna duda, Jesús dijo que nosotros escudriñásemos las Escrituras, porque en ellas, dice, os parece que tenéis la vida eterna, porque ellas, dice, o sea, las Escrituras dan testimonio, dice, de mí, dijo Jesús. Por eso está aquí, dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tienen alguna duda, vaya a la Biblia. De hecho, ya que la muerte vino por un hombre, y por un hombre la muerte, así dice, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Por uno morimos, dice, por uno somos vivificados, glorificados en el Señor. Así que, mis hermanos, vale la pena que sepamos esto. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, diga conmigo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con Él, con el Señor, para que el cuerpo del pecado, dice, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, para que ahora el que vive, vive para Dios
y vive para servir a Dios. Qué bendición es cuando nosotros le servimos a Dios, porque aquí en la tierra es donde le vamos a servir. Si usted no está listo para servir, para hacer las cosas aquí, hay un refrán que dice: no está listo para estar allá en el cielo, para servir a Dios. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dijo así estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado. Diga conmigo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora, dice, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que vivo, lo que vivan mis hermanos, lo que usted viva, ahora que vive en la carne, vívalo para la gloria y honra de nuestro Dios. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, ahora vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Hay un himno muy precioso que dice: mi vida di por ti, que has dado tú por mí, que has dado por el Señor. Da lo mejor a nuestro Dios en esta resurrección presente como hijo de Dios, que hemos resucitado, dice, de muerte a vida, para andar en una vida que Dios le agrada. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice: las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Qué bendición cuando nosotros, el Señor, nos pone ese ropaje nuevo, ese ropaje blanco. Y como dice la Biblia en Eclesiastés, que tus vestiduras siempre sean blancas. Que cuidemos esa salvación tan grande. No porque la vamos a perder, sino la debemos cuidar porque fue comprada a precio de sangre. Él dio su vida a sí mismo, no con oro, con plata, ni con cosas semejantes, sino con su propia sangre. Es por eso que debemos esforzarnos a poder dar un buen testimonio y poder servirle a nuestro Dios en esa vida nueva. Así que, mis amados hermanos, Colosenses 3, del 1 al 2 dice: pues si habéis resucitado con Cristo, buscad, dice, las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego nos dice el versículo 2, poned, dice, la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sabe por qué lo dice? Porque las cosas de la tierra son pasajeras, pero las cosas eternas de los cielos son eternas. Ahora, buscad las cosas de arriba, porque las que están arriba son eternas, y las de abajo, aquí se queda, aquí se perece. Aquí dice: donde el orín y la polilla corrompe. Todo se destruye, pero lo que tú hagas para Dios es lo que va a permanecer siempre, no solo en esta vida, sino en la vida futura. Así que, mi hermano, lee conmigo esta parte. No te quedes solo en la muerte de Jesús en la cruz, sino que avanza al poder de su resurrección para que puedas vencer. Avanza cada día en tu vida espiritual, perfeccionando cada día más, como dice la Escritura. Vamos adelante a la perfección. No te quedes solo con la muerte de Jesús en la cruz, sino que avanza al poder de su resurrección para que puedas vencer. El apóstol Pablo decía estas palabras en Filipenses 3:10: lo he perdido todo a fin, dice, de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante ¿en qué? En su muerte. Y no solo en su muerte, mis amados hermanos, sino en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Dice Pablo: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Cuando conocemos más a Cristo, Pablo decía: con gusto lo gastaría mi vida y gastaría todo
Pero cuando no hay esa experiencia en tu vida, mi hermano, siempre vas a luchar con lo terrenal, siempre vas a luchar con lo material. Pero cuando sabes experimentar el poder que se manifestó en la resurrección y participar, dice, en los sufrimientos, llegar a ser semejante a Él en su muerte. Muertos al pecado y vivos para Dios. Hermanos, llegar a ser semejante, dice, en su muerte. Qué bendición es cuando participamos. Pablo decía, cada día muero. Y sabe, morir a nuestra carne, este hombre exterior, y que el hombre interior vaya creciendo cada día más en nuestra vida. Aunque este hombre exterior se va desgastando, dice, el interior se va renovando. Qué bendición, hermanos. Ojalá así sea su vida en el Señor. Lo volvemos a repetir. A fin, dice, de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando, dice, a ser semejante a Él en su muerte. Y luego fíjense que dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No está diciendo que no hay resurrección. Si de alguna manera llegase, dice, porque Él esperaba al Señor con ansia. Y si el Señor venía en ese momento, también iba a ser arrebatado juntamente los que resucitaran con Cristo primero. Pero Él dice, si llegase a la resurrección de los muertos. Qué seguridad tenía el apóstol Pablo. ¿Sabe? Él esperaba con ansia, porque podía venir en ese momento. Si el Señor viniera, ¿cómo encontraría? ¿Cómo le encontraría sirviéndole? ¿Cómo le encontraría dando esa vida por el Señor? Así que, amigo, que tú me escuchas en esta transmisión, en esta plataforma, no importa si tu vida está hecha pedazos o desmoronándose, Dios puede darte una vida nueva, Dios puede restaurar tu vida, pero sabes, tienes que confiar en el Señor. Los que confían en Él, dice, no fueron avergonzados. Si está tu vida de esta manera, hay una oportunidad. Como aquella mujer que iba a ser apedreada porque lo hallaron cometiendo adulterio. Y saben, aquellos que lo estaban condenando, lo llevaron ante Jesús. ¿Y sabe qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Dice que del más grande al más pequeño se fueron y quedaron ella y el Señor. Y el Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Volteó a ver, dice, no hay nadie. Y Él le dijo, ni yo te condeno. Y le dijo, vete y no peques más. Jesús le dijo en otras palabras, tus pecados te son perdonados, pero también vete y no peques más. Ese es lo que Jesús quiere de cada uno de los que no tienen el perdón de Dios. En este momento, si tú le abres la puerta de tu corazón, Él puede perdonar todos tus pecados, como aquella mujer que le dijo, tus pecados te son perdonados, pero también le dijo, vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor. Ahora, la obra de Cristo y su muerte. Dice así allá en Corintios 15, 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Qué promesa de la palabra de Dios. Efesios 4, 22 al 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos, dice, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, dice, de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, mis hermanos, si habéis resucitados con Cristo, buscad, dice, las cosas de arriba y no las de la tierra.
O sea, la pasada manera de vivir. Vive de hoy en adelante para Dios. Y vive como que si fueras a morir hoy. Sabes, la vida cristiana es una bendición. Un día me preguntaba el pastor, ¿cuántos años llevas como cristiano? Yo le dije, le llevo 29 años. Y sabe, fue como ayer cuando yo recibí a Cristo. No he sentido pasar los años, pero sabe, porque verdaderamente ahora sí Dios me ha permitido seguir adelante. No es que yo lo haya alcanzado ni que lo sepa yo todo, como decía el apóstol Pablo, pero sí una cosa he hecho, seguir adelante. Y yo le animo, no importa que haya caído, no importa que haya, pero Dios dice, el justo cae 70 veces y se levanta. Entonces, siga adelante, mi hermano, siga adelante. Y usted, mi amigo, haga un cambio en su vida. Es tiempo de cambiar. ¿Se acuerda de aquellos 2 malhechores que fueron crucificados? Uno a la izquierda y uno a la derecha de Jesús, y uno le injuriaba y le decía, si verdaderamente eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y al otro le decía, aún no tienes temor estando en esta condición que estamos. Nosotros lo merecemos, pero él dice, no ha hecho nada. Y saben, él dijo al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. El malhechor se arrepintió y fue salvo y está en el paraíso. Y un día también él resucitará cuando los muertos en Cristo resuciten primero. El otro no quiso arrepentirse. ¿Quién de los dos se parece a ti? ¿El que quiere o el que todavía está, en vez de, como dice un refrán, viendo la tempestad y no se arrodilla? Sigue con su orgullo, con su terquedad. Así que, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, le dijo. Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación o en la misma condición. Y saben, nosotros a la verdad dice, juntamente padecemos porque recibimos lo que merecemos a nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo, desde este momento estarás conmigo. Ahora resucitaremos con Él. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Resucitaremos con Él, pero ¿sabe? Allá en 2 Timoteo 2:12 dice, si sufrimos con Él, también dice, reinaremos con Él. Pablo decía, si llegase a la resurrección de los muertos, y si no, seremos transformados de un abrir y cerrar de ojos. Es el tiempo que podamos saber si hemos sido bautizados en su muerte y sepultados juntamente con Él por medio del bautismo. Esta es la promesa, hermanos. Y el Señor dice, para aquellos que no tienen a Cristo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice, oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿No te gustaría recibirle como Señor y Salvador de tu vida? Es una oportunidad que en este momento tú puedes tener como aquel malhechor en la cruz. Solamente dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y luego dice, tú y tu casa. ¿No te gustaría? Si te gustaría, haz conmigo esta oración. Y mi hermano, es tiempo que vivamos y no solo lo sepamos que hemos resucitado para andar en vida nueva, sino que lo podamos poner por obra, que lo podamos poner en práctica, que podamos decir que andamos en Cristo, pero que
también andamos como Él anduvo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde. Bendícenos, Señor, y gracias porque hemos sido a través del bautismo juntamente muertos y sepultados y resucitados, dice tu palabra, para andar en una vida nueva. Gracias, Señor, por habernos, el mundo nos ha deformado, pero gracias porque usted nos ha transformado. Y antes de terminar la oración, antes de decir amén, si usted decide hoy recibirla en su corazón, puede hacer esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por este momento. Te pido perdón de mis pecados y me arrepiento y te pido perdón. Hazme una nueva criatura. Hazme tu hijo. Y gracias, Señor, por dar a tu hijo para salvarme y dar su vida en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque Él murió y fue sepultado, pero resucitó. Y quiero creer que Él ha muerto y que yo he muerto también al pecado y que pueda ser sepultado y que también pueda ser resucitado para andar en una vida nueva. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y usted, mi hermano, que me está viendo, es tiempo que diga basta ya de andar como andan los gentiles. Ahora ande como un hijo de Dios en esa vida nueva, en esa vida que Cristo también glorificó al Padre y que nosotros también podamos glorificarlo a Él. Que Dios le bendiga y que pase feliz domingo de resurrección.